Bueno, buenas tardes. Gracias por estar en la Academia Santa Paula Romana. Estamos con Andrea Didoné del Hospice Madre de Misericordia de Cipolletti, Río Negro, Argentina. Gracias, Andrea, por este espacio, por este momento para compartir con nosotras. Bueno, gracias Paula por la invitación, y por dar a conocer también lo que es el hospice, que bueno, si bien estamos del año 2012, mucha gente aún acá en la ciudad o no nos conoce o no entiende bien qué es lo que hacemos, así que bueno, esto también es una oportunidad para nosotros para difundir lo que hacemos. Sí. Bueno, contemos un poco el hospice, ¿no? El hospice como una realidad que a mí me gusta definirla como un espacio donde se acompaña a la gente a que pueda vivir de la mejor manera posible el último tiempo, el último tramo de su vida. ¿Podríamos describirlo así o cómo podríamos decir? Sí. Sí, sí. El hospice es en realidad una palabra, ¿viste? Inglesa, que viene en realidad viene del latín, pero surge a partir de una enfermera inglesa que se llama Cicely Sanders, que ella lo que hacía era acompañar en la Segunda Guerra y bueno, y acompañaba el morir de esas personas también. Y ella fue la precursora de la investigación en los usos de la morfina. eh, y el primer hospice, digamos, surge en Inglaterra a partir de, bueno, de todo este movimiento que hace ella, de pensar que hay mucha vida al final de la vida y que uno tiene mucho por hacer, aunque pareciera que cuando a alguien le dan un diagnóstico de una enfermedad que ya es incurable, se dice, bueno, ya no hay nada más por hacer y en realidad hay mucho por hacer. Y nosotros estamos ahí acompañando en ese mucho por hacer del final de vida, que parece contradictorio, pero que es súper vital. Y así lo vivimos nosotros también como personas que acompañamos a otros en ese tránsito. Sí, muy importante, Así que ¿no? sí, es así. Esto que decías es un momento de la vida muy importante, pero sobre todo resaltar esto que parece obvio, pero muchas veces se vive o se concibe o se piensa de otra forma. O sea, la persona está viva y es un tiempo para vivir, es un tiempo donde todavía no es solamente esperar a la muerte o como, sí, empezar, no. Muchas veces este periodo es como vivir la muerte desde antes, ¿no? Y por ahí la familia está velando antes, por ahí meses antes de que muera la persona, ya como que la está velando ahí, ¿no? Sin embargo, es justamente un momento muy rico Sí. de la vida y es una parte importante de la vida de la persona. Sí, 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 y por eso te decía que muy vital en cuanto no solo a sentimientos, sino a vínculos. Hemos no sé, tenido la posibilidad de acompañar en momentos de reconciliación no sé, de la familia que a lo mejor se alejó por X circunstancias de la persona y en esos momentos, bueno, se hace todo tan, no sé, es como tan vital que se necesita también ese acercamiento, esa reconciliación con personas que a lo mejor uno se alejó, hijos, bueno, familiares. Y la verdad que eso para nosotros es una bendición, ¿no? Poder ser testigos de ese de esas relaciones o vínculos familiares que se restablecen en un momento de la vida que, bueno, que todos vamos a transitar, pero que aparece como una oportunidad. No, aparte muy fuerte, porque no solamente testigos de lo que pasa, sino también instrumentos. Y me imagino muchas veces instrumentos indispensables para que eso pueda pasar. Sí, sí. Mira, hemos tenido situaciones, la verdad y siempre decimos, nuestro trabajo es súper creativo porque cada persona es única y cada situación es única, pero hemos tenido situaciones de tener que rastrear a algún familiar a Chile
y pagarle el pasaje y traerlo y después que personas que ni conocemos, pero bueno, hacer toda esa investigación. Un paciente, por ejemplo, ahora me estoy acordando, Oscar, que ya estaba su enfermedad muy avanzada y él hacía 30 años que no veía a su hijo, que estaba en Chile, pero su deseo mayor era poder restablecer el vínculo, y no sé si el vínculo, pero poder verlo, hablarle, decirle. Y bueno, hicimos el rastreo, lo trajimos al hijo, estuvo y a la semana falleció Oscar, que después también volvió, se llevó las cenizas de su papá a Chile. Por eso te decía esto de que es verdad que somos testigos, pero instrumentos también, ¿no? Porque creo que algo que aprendemos en el hospice es esto de estar disponible para lo que se necesite, ya sea para conseguir un electricista para que arregle unos cables o instalar el gas para que una paciente pueda tener mejores condiciones y en el invierno no pase frío, o alimentos o medicación, y ahí estamos siendo instrumentos, eh, y disponibles para lo que se necesite. Ujú. ¿Y cómo están organizadas ustedes como hospice? ¿Cómo nace? Contame un poco la historia del hospice, este hospice de Bueno, Siglo el XIX de hospice nace en el misericordia. año 2000, sí, el hospice nace en el año 2012. Nuestro hospice tiene una particularidad que no tenemos casa. Nosotros, por una decisión, ¿no? O sea, nosotros decidimos no tener casa porque entendemos que, bueno, todas trabajamos, yo ahora me jubilé hace unos años, pero en realidad, todas las que integramos somos voluntarias y cada una tiene su trabajo. Y tener una casa implica mucho tiempo y esfuerzo económico de conseguir los fondos para poder llevarla adelante. Sí, Y me gustaría preferimos, por eso, para quien no sabe, ¿no? Porque estás hablando de la casa, por ahí para el que no conoce la modalidad ah, hospice, vamos a contar que la mayoría de los hospice tienen una casa en la cual estas personas que están en estado terminal, que quizás no tienen la posibilidad de permanecer en sus casas porque o no están dadas las condiciones, por ejemplo, físicas para poner los aparatos quizás el tubo de, ¿no? de oxígeno o lo que necesitan, o quizás la situación familiar, o está solo, o las motivaciones que sean, no puede permanecer en su casa. Lo ideal y lo que promueve justamente el hospice es que la persona que no sea estrictamente necesario no esté hospitalizada, sino que pueda exacto. pasar viviendo bien este último tiempo de su vida. Entonces, el hospice tiene una casa donde acoge a estas personas y es ahí donde todos los voluntarios, toda la red, digamos, incluye el hospice, van a encontrar a la persona. En cambio, ustedes, como estabas contando, tienen otra metodología de hospice que es, no tienen ustedes una casa donde traen, digamos, a las personas a vivir este tiempo. Exacto. Sí, es así. Nosotros entonces lo que hacemos es tratar de que la persona pueda vivir hasta el último momento que pueda en su casa, porque entendemos esto que es la persona pueda morir rodeada de sus afectos. Muchas veces las personas que nosotros acompañamos son personas que están solas. Por ejemplo, acompañamos a Segundo durante muchos años, que era una persona que había sido alcohólica, había roto vínculos con toda la familia, pero su familia eran sus animales. Y él tenía perros, gatos, gallinas, y él quería morir en su casa. Y entonces nosotros hicimos todo lo posible para que Segundo pudiera seguir hasta el último minuto viviendo en su casa. Por supuesto que también tuvimos algunos pacientes que también vivían solos o que no tenían, y tuvimos que recurrir a alguna casa hospice que tuviera casa para que ese último tiempo estuviera cuidado por enfermeros, médicos, administrándole la medicación, porque ese es un tema para una persona que está solo y que ya está en un momento que no puede recordar si tomó o no tomó una medicación. Entonces es importante, las casas hospice son muy importantes y necesarias. De hecho, en nuestra ciudad hay una.
Mm, la Fundación Solatium, que tiene su casa Betania y con la cual hemos trabajado muchas veces en conjunto, porque sí, nuestros pacientes a lo mejor necesitan después estar ahí, pero siempre y cuando nosotros podamos acompañar a la persona en su lugar, hacemos esto. Entonces, te decía, fue una decisión que tomamos, invertir, o sea, el tiempo que tengamos disponible, ponerlo al servicio de este gran objetivo que es tratar de que la persona pueda morir en su casa. Por el otro lado, nosotras el tiempo que tenemos disponible lo usamos para acompañar a los pacientes al hospital, a sus tratamientos, a los turnos y no desgastándonos a lo mejor porque es un trabajo importante el conseguir fondos para mantener mm. una casa hospice. Entonces, por eso te decía que fue una decisión, no fue que dijimos, bueno, no nos da para esto. Tal vez si nos hubiéramos propuesto, bueno, organizamos y entonces, pero es un esfuerzo grande porque uno tiene que organizar eventos, cosas, bueno, Sí, sí, y entonces hemos organizado con, no sé, con el Rotary o con otras instituciones que nos ofrecen espectáculos y con esos fondos hemos podido pagar alguna medicación o cuidadoras o enfermeras, pero siempre tratando de que la persona pueda estar en su domicilio y por eso te decía que lo que intentamos es a veces mejorar las condiciones de la vivienda para que la persona pueda estar lo más confortable posible mm, en su casa, en su hogar y rodeado de lo que es su familia. Por eso te decía, a veces la familia son sus animales y es su huerta o es lo que esa persona armó de su vida. Entonces es importante que termine su vida así. claro. Eh, ¿Y ustedes tienen algún tipo de formación específica para acompañar a los enfermos o solamente, digamos, desde el amor, digamos, o tienen también, ya desde ustedes como voluntarias, o si hay también, no sé si tienen, por ejemplo, contratados algún no sé, médico paliativista o también algunas figuras profesionales, si no hubieran, no lo sé, entre los voluntarios. Mira, nosotros la formación la hacemos con los religiosos Camilos, que tienen el Centro de Humanización de la Salud en Tres Cantos, cerquita de Madrid. Esa formación en muchas oportunidades es virtual, es sincrónica o asincrónica. Ellos tienen distintos dispositivos, charlas, talleres, cursos. Una de las integrantes hizo, sí, en pandemia, una especialización en cuidados paliativos, lo hizo antes, esa la hizo presencial y después hizo otra virtual, o sea, tratamos de aprovechar todas las oportunidades que los religiosos Camilos nos ofrecen para formarnos eh, y la gran escuela es, digamos, el paciente y las situaciones y para eso nosotros también tenemos reuniones periódicas para ver cada situación. Intentamos ser dos de nosotras las que estamos tomando, dos por paciente, digamos. Ujú, Después el resto del equipo hace un poco más de logística, pero como nosotros entendemos también que el vínculo es lo que da salud, digamos, ujú, y sana en el sentido de que a lo mejor hay dolores que no son los físicos solamente y ese vínculo que empezamos a establecer de confianza, de empatía, hace que la persona también alivie un poco su sufrimiento, que a veces no es solo físico, como te decía, a veces es un sufrimiento por vínculos rotos, o sea, por otras situaciones de la vida y bueno, nosotros tratamos de estar, o duelos. Entonces tratamos de estar cerca del paciente y ese vínculo no se puede hacer con 12 personas. claro, Entonces tratamos de ser dos las que estamos más cerquita de ese paciente y después el resto, bueno, hay que conseguir medicación, quién puede ir a la farmacia, quién puede llevar, quién traer, falta leña, falta, bueno. Esa logística a lo mejor sí lo puede hacer el resto del equipo, claro, pero siempre intentamos que ese vínculo más cercano lo hagan dos personas, no más, porque tampoco es ir.
la persona tampoco puede abrirse todos los días a alguien distinto que Absolutamente, aparece. sí. Sí, sí. No, porque no, lo importante es también cuando alguien se dedica a hacer este tipo de cosas, no es el amor al prójimo, pero no es así, el amor a todos, no amo así a todos los hombres, a todas las personas, ¿no? Con el amor de Cristo, sino es justamente amo, sí, a esta persona, ¿no? A María, a Juan, a Pedro. ¿No? Sí. Entonces, este amor, para que sea verdadero y construir un vínculo que no es solamente te doy, ¿no? Sino que es un vínculo verdadero, que es ese, como decías vos, el que sana, el entrar en relación, ¿no? Sí, sí, entrar en la vida del otro. El otro nos pasa siempre algo muy como este, misterioso porque sin conocernos la gente nos abre la puerta de su casa, nos cuentan sus historias, sus sufrimientos, sus dolores, sus miserias. Es una cosa que confían en que nosotros los vamos a acompañar y sienten desde el primer día que ya está, que confiaron y que cualquier cosa que necesiten nos van a llamar y vamos a estar y vamos a poder en la medida de lo posible resolver o estar ahí para cualquier cuestión. Nosotros tenemos también... en una baulera tenemos muchos elementos que podemos prestar y que de hecho prestamos para dar también confort en la casa, camas ortopédicas, colchones antiescaras, sillas de rueda, bastones, trípodes, soportes para suero, o sea, intentamos ofrecer todo eso para que la persona pueda seguir estando en su casa. Y de hecho, bueno, esos circulan esas cosas y las personas saben que pueden contar con eso también. Muchas veces son, en general siempre son pacientes de hospital. Una de las condiciones para que nosotros tomemos un paciente para el hospice es, primero, que tenga una enfermedad progresiva y sin cura, y la otra es que tenga alguna condición de vulnerabilidad social importante, que no pueda acceder a un tratamiento médico o que tenga obra social que le pueda proveer la cama ortopédica, el colchón antiescar. O sea, nosotros trabajamos con pacientes de hospital y de Claro, de hecho, bajos recursos. sí, 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 sí. Y que en general viven en la periferia de la ciudad, entonces tampoco tienen ni, ni una situación económica como para pagarse un taxi, un desplazamiento, ni tienen vehículo. Entonces nosotros tenemos una unidad de traslado que está adaptada para camilla, no es ambulancia, pero contamos con eso para poder también usarla para llevar a los pacientes a sus tratamientos médicos, a consultas, para lo que se necesite. Mm. ¿Sabes que me quedé pensando cuando hablaste del vínculo que se realiza, ¿no? Con estos pacientes? Te quería preguntar, porque sé que ustedes también, ¿no? Después acompañan en el luto a los familiares, ¿no? de las personas. Pero ¿cómo trabajan ustedes? ¿No? Porque aparte hay pacientes que los acompañan durante mucho tiempo y son, como vos contabas, se hace una relación muy profunda, ¿no? Muy intensa, porque no son relaciones superficiales. Y para que sean verdaderas, como decimos hoy, no es solamente una cosa que yo voy y te ayudo, sino que me tengo que comprometer con mi persona. ¿Cómo viven ustedes el duelo de estas personas? Primero, que se están empezando a vincular con personas que ya saben que se van a morir. O sea, todos nos vamos a morir, pero estos se espera que se mueran en el corto plazo. Entonces, ¿cómo viven ustedes y cómo viven el luto después ustedes? ¿No? Porque son muchos lutos, porque acompañan a muchas personas. Sí. Bueno, un poquito se entrena es uno en esto, y el vínculo que uno establece no es un vínculo simétrico como yo podría tener con una amiga, ¿no? Es un vínculo en realidad que intenta empatizar, sí, con el otro,
acompañar y de entrega absoluta, pero no esperamos nosotros generar con esa persona, por eso te decía, un vínculo simétrico. Yo no espero que esa persona, si a mí me pasó algo, me pregunte, ¿qué te pasó, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu marido? ¿Cómo está? O sea, el vínculo que hacemos es diferente. Eso no lo hace lejano, ni lo hace frío, es un vínculo sincero, honesto, pero es un vínculo asimétrico. Entonces, se entrena porque uno se engancha en la situación y con la persona, entonces es difícil. Yo voy a ver a alguien que está enfermo y no empiezo a decirle, pero a vos te duele, no sé, la costilla, pero vos no sabés a mí cómo me duele la espalda, estuve todo el día, no sé, cargando cosas. O sea, yo no cuento de mi vida ni cargo al paciente con situaciones de mi vida como haría con una amiga, que le diría, pero vos no sabés cómo estoy yo. Entonces, eso ya hace que el vínculo sea diferente, pero eso se entrena también. Y por supuesto, que cuando fallece un paciente y sobre todo aquellos que hemos acompañado a veces muchos años, porque nos ha pasado, es un duelo y es difícil y uno tiene que transitarlo. Eh, yo creo que también poniendo revalorizando lo que fuimos para esa persona, cómo la pudimos acompañar, cómo sostuvimos sus miedos, sus dudas. Y bueno, y hay que transitarlo y lo que intentamos es que no inmediatamente la persona, supongamos yo estoy acompañando a segundo, segundo fallece, inmediatamente no me pongo a acompañar a otra persona en primera persona. Intento ser apoyo y logística para el resto del equipo, pero yo como me preservo un tiempo de duelo, que es Claro, un para duelo diferente, porque recuperarte. es el duelo del cuidador que no es para recuperar, sí, sí. Que por eso la persona que falleció es una persona que obviamente uno quiere, uno la ha acompañado, pero no es ni mi hermana, ni mi padre, ni mi hijo, es un duelo diferente. Eh, y por eso hay que saber poner también una cierta distancia en el sentido de yo no establecer un vínculo de amistad con la persona, no somos amigos. Ujú, Entonces, eso también se entrena porque, bueno, sí, es muy tentador decir, bueno, ahora es como mi amiga, y no es mi amiga ni ocupa un lugar dentro de los afectos, digamos, de familiares o, bueno, claro, sí, sí, no sé del si círculo se entiende, íntimo. pero Sí, 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 del círculo íntimo. Lo que no quiere perfectamente. decir que uno no esté disponible para cualquier momento que te llaman por teléfono, que te dicen que Bueno, eso está perfecto y lo hacemos y es un vínculo afectuoso y es un vínculo eh, sincero, honesto, pero ponemos la distancia esta de que yo no cuento ni mis cosas ni mis problemas al paciente, lo escucho y acompaño. Y entonces eso también me hace, tal vez es lógico que el paciente por ahí te dice, uy, hace un montón que no hablamos, que no sé nada de vos, y uno dice, pues es como que, pero bueno, nada, hay que cuidar ese vínculo que no es fácil porque es un vínculo diferente. Ujú. Y decime, ¿cómo llegan los pacientes a ustedes o ustedes a los pacientes? Mira, en general llegan a través de cuidados paliativos del hospital, del asistente social fundamentalmente, que identifica a alguna persona que está asistiendo al hospital y que la ve que está sola o que los hijos a lo mejor trabajan mucho y no pueden estar presentes, o a través de los oncólogos también del hospital, eh, a través a través de los asistentes sociales de la municipalidad. eh, Esos fueron como, o siguen siendo más o menos los principales personas que nos derivan, pero también a veces hay conocidos de conocidos que te dicen, sabes que yo vi que, pero fundamentalmente vienen por el lado del hospital, oncólogos, asistentes sociales, Cáritas y algún otro
alguna otra institución, como te digo, por ejemplo, en la municipalidad y hemos trabajado mucho con asistentes sociales de la MUNI y bueno, por ese lado también nos llegan, Ah, porque ellos están en los centros barriales y entonces, o en la salita y ven alguna situación, algún caso y bueno, y ahí nos avisan. y decime, estaba pensando, ¿no? En el tema, por ejemplo, de eutanasia, suicidio asistido, todas estas cosas que escuchamos tanto. Siempre se dice que las personas que están realmente acompañadas por un buen equipo de paliativistas o en el hospice, es muy raro que pida la eutanasia, ¿no? Que pida un suicidio asistido, sino que es como más fácil de llevar esta cruz, digamos, y que no está dentro del radar de estas personas. En la experiencia de ustedes, ¿les ha pasado que algún paciente diga, bueno, ¿no? En Argentina no es legal la eutanasia, pero que tenga la fantasía o que de todas maneras lo pida o que, mm, digamos, que esté en el aire o por el contrario, encuentran como bueno, un vivir lo que les toca? No, no hemos tenido una experiencia así concreta de alguien que nos diga, no quiero vivir más. Por el contrario, sí hemos tenido una paciente con ELA, una mujer joven, eh, que no sé si lo dijo así tan abiertamente, pero que ella era consciente del progreso de la enfermedad, que no quería, era súper coqueta, le gustaba estar siempre peinada, maquillada, arreglada las manos, y cada vez podía menos de todo eso. Em, y bueno, en el caso de ella, por ejemplo, nosotros desde el hospice lo que hicimos, ella vivía con su mamá, que era muy mayor, que no podía ni con ella misma, menos con la hija, que había que asistirla absolutamente para todo. Mm. Y con ella conseguimos que la reciban en Casa Betania. Lo que hicimos desde el hospice fue pagarle las cuidadoras, 4 cuidadoras, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque esa era la condición que nos habían pedido, porque bueno, en la casa había otros pacientes Claro. y ella requería asistencia permanente, eh, pero estando ahí en la casa, que obviamente la trataron con muchísimo cariño y que nosotros seguimos acompañando, o sea, nosotros no es que la dejamos en la casa Betania y nos retiramos de la escena, nosotros seguimos acompañando. Lo que no podemos hacer es esa asistencia que sí permite una casa hospice. Y Daniela falleció, y yo creo que falleció con mucha serenidad, y no con la desesperación que a lo mejor le vimos cuando la conocimos y cuando ella sabía de cómo progresa la enfermedad. Y que a lo mejor el camino que veía era el que vos proponías y sin embargo después ella pudo, bueno, por supuesto que le fueron administrando morfina para que no sintiera los ahogos o la falta de aire, pero falleció, digamos, bueno, en un entorno contenido, y bueno, hasta el último momento estuvo así, acompañada y tranquila. Y decime, en la experiencia de ustedes, eh, ¿han visto con este acompañamiento como un crecimiento de alguna forma digo, en la fe o en la espiritualidad o en el deseo, ¿no? Vos hablabas de gente que se reconcilia con sus seres queridos, por ahí como saldar estas cuentas pendientes antes de partir. ¿Ven como una tendencia, por ejemplo, a una mayor percepción de lo sagrado, de lo divino? ¿Ven que la persona, por ahí, personas que hay alguna diferencia entre las personas que tienen fe, las que no tienen fe?
también como esta percepción de la muerte. Sí, un poco de eso hay, no, no te sabría decir si es, si depende mucho de la persona, de su, formación o de lo que haya recibido, pero sí que es un momento espiritual, ¿sí? No sé si religioso o porque, bueno, hay personas que nunca profesaron la fe o nunca, recibieron formación, digamos, religiosa, pero sí que hay algo de lo muy humano y entonces muy sagrado. Entonces es como, eh, sí se vuelve por eso los sentimientos, las emociones, todo eso está muy a flor de piel. Y sí, por supuesto que aquellas personas que tienen fe, ese no lo tenemos todos y existe, pero sí, esto de que a lo mejor te dicen, vi que mi mamá, anoche soñé y vi que mi mamá está fallecida, me venía a buscar o estaba cerca, bueno, cosas así sí nos han transmitido. Y creo que el que tiene fe obviamente lo puede enfrentar ese momento de una manera diferente. De todos modos, por eso te digo, es muy humano porque no sé, no hemos vivido o no recuerdo alguna situación así de mucha inquietud o ansiedad o miedo, porque ahí llega un punto que aparece como una paz que te da el saber, creo yo, y nosotros respetamos mucho eso también, si hay alguien que no nos habla de otra vida o de que nos espera algo mejor, no lo instalamos como tema, porque el que no quiere y nunca le contaron nada y vos le estás diciendo, quédate tranquila que a vos te espera algo mejor", dice, no, yo quiero que acá me pase algo mejor, yo no me quiero morir, yo quiero seguir con mi hijo criándolo, viéndolo, yo no me quiero ahora morir. Entonces, si uno le instala el tema y la persona no está preparada para decir, me entrego porque sé que vamos a reencontrarnos todos en otra vida que va a ser mucho mejor que esta, y la persona... ¿Viste? No sé si te cree mucho que vos a 5 minutos le estés planteando eso en ese momento que está peleando y que dice, no, a lo mejor hay otro tratamiento o a lo mejor esto. Entonces, bueno, ese es un tema muy difícil de entrar y solo entramos si la persona te lo habilita y te dice y te pregunta, ¿vos qué crees que me va a pasar? ¿Vos creés que esto es así, que acá se termina todo? O sea, sí, solamente si nos habilita. Si no, no lo instalamos porque Y como o sea, nosotros acompañamos personas de todo tipo, o sea, no solamente católicos que profesan, practican la religión, no, nosotros acompañamos a la persona que venga y la acompañamos desde esa humanidad. Andrea, te quería preguntar, los pacientes que de todas maneras son, ellos saben que son enfermos terminales, ¿tienen de todas maneras la esperanza de curarse? ¿Tienen la esperanza de un tratamiento que que podría llegar a resultar también, aunque los médicos por ahí dijeran que no? ¿O llega un momento en el cual aceptan su realidad? Me imagino que tampoco será uniforme, ¿no? La vivencia de cada uno de los enfermos ante la realidad de la muerte inminente. Pero ¿cómo se vive esta situación? Mira, desde mi experiencia lo que yo veo es que las personas van siempre teniendo esperanza en algo. Y ahí yo tengo siempre muy presente algo que dice José Carlos Bermejo, que es un religioso Camilo, que es el director del Centro de Humanización de la Salud, que él dice que la esperanza va cambiando de apellido, porque las personas van teniendo distintas esperanzas. Cuando la enfermedad está activa, tienen esperanza en que el tratamiento funcione.
después cuando el oncólogo dice el tratamiento no está funcionando, deberíamos empezar con cuidados paliativos, las personas tienen la esperanza en que esos cuidados paliativos van a ayudarlo a vivir de la mejor manera posible. Después, cuando las cosas se complican más, es la esperanza de ojalá esta noche pueda dormir bien. Después la esperanza puede estar puesta en ojalá mi hijo me venga a ver y yo pueda decirle lo que lo quise, lo que lo quiero. La esperanza va como cambiando y yo creo que no se pierde nunca. Por supuesto que las personas que tienen fe tienen esa otra serenidad de saber que no todo se termina, que aunque hagamos el tránsito a la muerte, nos espera una vida de reencuentro con mi madre ya fallecida, con mi padre, con, bueno, con otra vida de gracia, plenitud, y entonces esa es la última esperanza, pero no todos nuestros pacientes tienen esa fe para poder, para que eso lo sostenga, pero sin embargo siempre la esperanza es algo que está presente siempre. Por eso te digo, va cambiando como de apellido, como dice José Carlos, pero está, la esperanza siempre está en que algo mejor de lo que estoy viviendo va a suceder. Claro. Bueno, qué bueno, ¿no? Porque la esperanza, que es una virtud teologal, ¿no? Junto con la fe y la caridad, y que muchas veces no le damos el peso que tiene, ¿no? Sin embargo, es muy importante porque seguramente, o sea, cuánto nos ayuda a vivir mejor y a poder transitar mejor cuando nos encontramos en situaciones difíciles, ¿no? No solamente esa tan difícil de fin de vida. ¿No? Sí, sí. Sí, es importante. Me imagino también la importancia de no alimentar una esperanza que sabemos que mm, eh, Sí, que es una ilusión. es una Es ilusión, esa, claro, que más que, digamos, es una ilusión muchas veces sí, mezclada de esperanza, ¿no? Hay una mezcla ahí, pero eh, tampoco, alimentarla. No, no, claro, por eso, ni en alimentarla eso, ni negarla, ¿no? Tampoco decir, no, ¿sabes qué? Tu situación realmente es para los esta. familiares, sí, sí. eh, Es difícil a veces para los familiares esto de no decirle, no, vas a ver que mañana vas a estar mejor, que mañana vas a... es difícil, pero nosotros intentamos no generar esa expectativa porque nos damos, o sea, el paciente que es el que pone el cuerpo sabe perfectamente en qué punto está, aunque no lo pueda poner en palabras, pero sabe. Entonces, si yo le digo, no, quédate tranquilo que mañana vas a ver que esto se te desaparece y ya vas a volver a trabajar y vas a volver. Le genera una angustia y una soledad tan grande, porque es decir, no me comprende, no sabe dónde estoy, de qué me está hablando esta mujer. Y a veces nosotros desde afuera, con esa relación que yo te decía tan asimétrica, podemos acompañar mejor porque obviamente el familiar le dice, no, vas a ver que come un poquito, lo que pasa es que estás débil porque no estás comiendo. Y pues es decir, no, las personas, su cuerpo no necesita alimento porque ya no lo puede ni procesar. Entonces, pero el familiar le mete la cuchara y le da de comer y el otro dice, no puedo más, no aguanto más, pero ese no aguanto más me lo puede decir a mí que no soy la hija, pero no se lo puede decir a la hija porque la hija le dice, ah, pero no ves que bajaste los brazos y no ves que vos y eso lo deja muy solo a la persona. Entonces, nosotros jugamos un rol ahí importante porque el paciente se anima a veces a decirnos cosas que no le dice a los familiares para no generarle temor, angustia, miedo. Y a mí me lo dice y bueno, y me lo dice y entonces no se encuentra tan solo en ese punto. ¿Y cómo manejan el tema de la verdad? ¿No? Porque el paciente tiene derecho a saber la verdad de su estado de salud, siempre, ¿no? Respetando y tratando de entender tampoco la verdad obligatoria, ¿no? Ni la verdad cruda, sino siempre este tacto de ver hasta dónde el paciente quiere saber, hasta dónde tiene una psiquis capaz de aceptar, ¿no? Porque por ahí le decimos la situación y ahí mismo se tira por la ventana, ¿no? Sino cuánto es capaz de recibir de esta verdad
cuánto quiere saberla, pero la verdad como un derecho, ¿no? Se han encontrado algunas veces más que con el paciente, con Sí, la familia que quiera esconder la verdad. ¿Cómo manejan este tipo de situaciones si es ese es un que las han vivido? Sí, ese es un tema súper delicado porque por supuesto que nunca decimos algo que no creemos nosotras, que de lo que no estamos convencidas. Entonces yo no le puedo decir a un paciente, vas a ver que vas a estar bien cuando yo estoy viendo el deterioro, estoy viendo el avance de la enfermedad. Yo no lo puedo decir, pero ni siquiera para generarle alguna alegría. O sea, yo no lo digo. O sea, la verdad tiene que ser de corazón, o sea, lo que yo diga verdaderamente lo tengo que creer, si no lo creo ni lo digo. Pero es cierto lo que decís vos de la familia, a veces la familia, el oncólogo le está diciendo algo y la familia sale y al paciente le dice otra cosa y vos decís, pero si yo estuve en la consulta, ¿qué pasó recién? Pero es muy difícil no alentar al familiar en que siga luchándola. Y a lo mejor el oncólogo dijo, bueno, ahora es otra cosa lo que hay que hacer porque ya no, y la otra persona sigue diciendo, no, lo que pasa es que yo no tengo suficiente fe y no rezo lo suficiente, pero que yo le pido a Dios, Dios la va a sanar, la va a curar. Y vos decís, que no va, por supuesto que puedes seguir rezando, los milagros existen, no abandones la fe, bla, 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 pero tampoco le puedo transmitir esa angustia a la persona que está viviendo la enfermedad, porque como te decía, lo dejas muy solo, porque el otro siente lo que le está pasando en su cuerpo. Y entonces la angustia es muy grande, porque es decir, sí, será cierto que entonces yo no estoy haciendo tanto esfuerzo por sanarme y bueno, Pero empieza tiene que toda sumar una la situación muy culpa. compleja. Sumás la culpa, claro, sumás la culpa. Y nos ha pasado con. Pero bueno, uno desde el respeto y tiene que. Esas dinámicas familiares, bueno, las respetamos. Ahora, si a mí el paciente me pregunta, ¿vos cómo lo ves? ¿Qué te parece? Que yo no le puedo decir solo lo que yo sinceramente pienso. Si me pregunta y no puedo decirle otra cosa. Es así. Pero no es muy frecuente que el paciente te pregunte cómo lo ves vos, a lo mejor dice que sí, te sugiere algo y entonces uno puede decir, no, yo creo que con esto que te dio vas a poder ir de cuerpo mejor, porque es cierto que la morfina a lo mejor te seca, o sea, uno puede ir diciéndole, vas a tener un alivio por este lado, porque viste que el médico te explicó que esto que el otro, pero no decirle, vas a ver que ahora con este lactulón te vas a curar. O sea, nunca decimos nada que verdaderamente no pensemos, sintamos, tratamos de ser lo más honestas posibles en las respuestas de las preguntas que nos hacen, que obviamente como todos tenemos temor a la muerte, no se pregunta mucho por ahí, pero son a veces pequeñas cositas y que uno podría decirle, no, vas a ver que con esto vas a andar fantástico y ahí lo dejaste solo, lo dejaste con la lugar. Entonces tratamos de acompañar las respuestas y percibiendo que es muy finito percibir eso de hasta dónde puedo decir algo de lo que me está preguntando. Es como muy finito ahí el huequito que te dejan para algo. Y bueno, hay que tener mucha sensibilidad, mucha empatía y respeto y cuidado. Y yo a mis compañeras del hospice siempre les digo que me acuerdo de mi maestra de primer grado, que cuando entrábamos corriendo del recreo al aula, nos decía, pónganse zapatitos de algodón. Y yo les digo a mis compañeras que yo tengo esa imagen y cada vez que estoy por entrar a la casa de un paciente o de un hospital o algo, me pongo los zapatitos de algodón y digo, tengo que entrar frenando toda la locura del día a día y con ese cuidado de ir despacito, despacito, escuchando en el sentido de percibiendo gestos, palabras, preguntas, pero muy suavecito y ver si hay un huequito por donde me está permitiendo, me está preguntando, voy, y si no, no voy, estoy, y El nada respeto más. absoluto por la persona.
y sus procesos. sí, sí. Y se- Andrea, por último, sabes que antes de terminar te quería preguntar por el aspecto económico. ¿Cómo financian ustedes todas estas actividades? Porque me imagino que tienen un montón de gastos desde los insumos médicos, hoy hablabas de las camas ortopédicas que les prestan a los pacientes, las mejoras que muchas veces tienen que hacer edilicias. ¿Cómo financian toda esta actividad? Bueno, nosotros tenemos padrinos y madrinas que algunos mensualmente hacen su aporte, que aunque sea pequeño, es como la gotita, viste, de la canilla que pierde, que va llenando el balde y que cuando necesitamos tenemos los fondos. Y eso es algo muy providencial que nos ha pasado, que cada vez que tenemos que hacer algún gasto importante, o nos llega una donación, o se organiza un evento, o algo nos sucede que justo el dinero que necesitamos para Aparece. comprar una medicación que la acaricia aparece. Y tenemos, pero anécdotas de esas un montón. Y es como que decimos, no puede ser, pero justo necesitamos 79.000 pesos y nos dan un sobre con 80. Es como una cosa que decimos, no puede ser. Y bueno, y ahora estamos haciendo un gasto muy importante de una paciente que vive en Puente 83, que está en la periferia de la ciudad, en una toma, que le estamos acondicionando, no tenía ventana, la tenía tapada con una cortina, pusimos la ventana, el techo del baño, el techo de su dormitorio, arreglamos la parte eléctrica, que los cables estaban todos pelados. Bueno, estamos haciendo digamos, un acondicionamiento importante de su vivienda. Y bueno, y cuando miramos lo que tenemos en la cuenta, tenemos justo lo que necesitamos, o sea, otra vez va a quedar en cero, pero como que no nos preocupa porque sabemos que contamos con la generosidad de las personas que siempre nos dicen, necesito, o publicamos, necesitamos una estufa para una paciente, nos aparecen 3 estufas. Y siempre nos va pasando así bueno, por eso es la providencia de Dios presente permanentemente. ¿Sabes? Nos quedamos en cero, algo pasa que alguien viene y nos ofrece y la gente es muy generosa y recibimos este aporte que te digo constante, que es tan importante de muchos padrinos y madrinas que aunque no sea mucho, es la gotita que nos va llenando ahí o para la unidad de traslado, que necesitamos pagar seguro, que necesitamos, siempre tenemos lo que necesitamos, ni más ni menos. Ahí quedamos ahí. Bueno, no, es importante, ¿no? Porque todos los gastos que tienen también en medicamentos, decías esta señora, ¿no? Que le tuvieron que pagar en el que estaba en el hospice de Betania, pero sin embargo ustedes, ¿no? Les pagaron las acompañantes para que ella pueda estar ahí. O sea, son Sí, gastos que son gastos importantes, ¿no? sí, Y sí. al ser, me imagino que ustedes no recibirán subsidios, o sea, es todo a No. base el trabajo de ustedes Nosotros voluntario, no que es un montón, sí, pero después todos esos gastos, bueno, gracias a Dios que están, ¿no? Todos estos padrinos, todas estas madrinas y todos, me imagino también los donantes espontáneos, así que, bueno, vamos a poner después ahí sí, abajo el número sí. del Y después IBAN. tenemos, sí, y tenemos otro grupo de madrinas y padrinos, son todas madrinas por ahora, que son madrinas espirituales de nuestros pacientes. Ah, Entonces, interesante, no conocía esto. sí, entonces esas madrinas, nosotros le asignamos a cada persona que se ofrece, que dice quiero rezar por algún paciente acompañando, le asignamos una persona y esa persona reza por el paciente que le asignamos y con cierta frecuencia le vamos contando cómo está, cómo va, qué dificultades tiene. Y es un modo que encontramos también de que las personas que a lo mejor quieren de alguna manera ser parte del hospice y que a lo mejor no tienen la situación económica para decir, bueno, yo aporto todos los meses, no sé, X monto, pueden también hacer ese aporte que nos parece Ah, fundamental. uno Sí, de sí, nuestros... o Sí, también quizás les gustaría poder ser voluntarias, no poder estar al lado del paciente, pero no lo pueden por muchos motivos, o porque no tienen tiempo, o porque están físicamente en otro lugar, o porque no tienen el coraje, porque hay que ser muy valiente también sí, para sí, sí, estar ahí.
Sí, sí. Entonces, este voluntariado que no conocía, la verdad que me encanta. Sí, sí, así que si alguien quiere ser parte del hospice rezando por algunos de nuestros pacientes, también puede hacerlo desde ahí. Bueno, perfecto, qué lindo. Bueno, Andrea, te agradezco muchísimo, te felicito y felicito a todas las integrantes del hospice por esta labor tan hermosa, tan necesaria, tan de Dios. Así que, bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por esta entrevista, por ayudarnos a conocer más esta realidad. Mm. Bueno, gracias a vos, Paula, por la entrevista, por darnos la oportunidad de difundir lo que hacemos, porque todo esto, bueno, no es obra nuestra, de eso estamos convencidas y por eso, a pesar de que el hospice en todos estos años ha tenido algunos vaivenes, siempre sigue en pie y eso es porque no es nuestro. Así que estamos convencidas de que la obra es de Dios y va a seguir. Yo tal vez no esté, pero va a seguir Mientras que esté la Madre de Misericordia, eh, presente ahí. estarán sus hijas y sus hijos actuando la misericordia en su nombre. Exacto, exacto. Bueno, gracias, Andrea. Hasta luego. Gracias, Paula. Nos vemos. Chau, Chao, chao, chau. chao.